Les saludo a todos en el glorioso nombre del Señor Jesucristo. Y hago este video porque creo que es más que razonable hablar de una gran verdad. Una verdad la cual muchos tratan de explicarla. Pero si nos vamos a las Escrituras entendemos algo muy grande. Y es que Jesucristo dijo: escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Tengamos en cuenta que cuando los tiempos de Jesús la Biblia no existía, y la Biblia comprende Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Cuando Jesús se refirió a la palabra Escrituras, se refería al Antiguo Testamento, a lo que habían escrito Moisés, los Salmos y los profetas. Si nosotros miramos a Felipe, cuando Felipe encuentra a Natanael, lo primero que le dice es: venid, ven, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés y los profetas. Cuando Pablo está frente al rey Agripa, lo primero que le dice es: ¿crees a los profetas, rey Agripa? Y el rey Agripa no le contestó, sino que el mismo Pablo contestó por él. Tal parece que Pablo conocía muy bien al rey Agripa. Tal parece que el rey Agripa no llevaba solo 1 año o 2 años en Jerusalén. Llevaba años. El imperio romano tenía un promedio de casi 100 años. Y la respuesta que Pablo le dijo por él mismo fue: yo sé que crees. Agripa, ante una respuesta como esa, pregunta y respuesta de esas, dijo: Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Pues bien, si nos vamos a los profetas, que es el fundamento de la doctrina del Señor Jesucristo, siendo la principal piedra Él mismo, tenemos que admitir que los profetas desde un comienzo dijeron: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. No hay 2 dioses. Y si analizamos y conocemos bien a ese Dios, entenderemos algo muy grandioso. Que ese Dios dijo: jamás, nunca le haré la gloria a otro. Nunca. Y la gloria de Dios era que Él solo perdonaba pecados. La gloria de Él era que solo Él podía resucitar muertos y hacer el bien. Solo Él. Otra de las palabras que dice el Dios del Antiguo Testamento, el Padre, es que nunca a su lado ha habido otro Dios, con D mayúscula estoy diciendo, porque todo lo que creó Dios es y puede ser Dios con D minúscula. Inclusive cuando yo voy a Éxodo capítulo 7 verso 1, encuentro al mismo Dios con D mayúscula, al Padre, diciendo a Moisés: yo te he constituido por Dios con D minúscula ante Faraón. Amigos, para mí esto es más que una necesidad. Anunciar que solo hay un Dios que dijo siempre: juro por mí mismo, porque nunca encontró a alguien ni igual a Él, ni mayor que Él, para jurar por ese. Siempre juraba por mí mismo, decía Él: juro por mí mismo que a mí se doblará toda rodilla. Y si usted lee bien este versículo, encontrará que dice que esto es irrevocable, no se puede cambiar. Solo al Padre se doblará toda rodilla, y solo el Padre perdona pecados, y solo el Padre es bueno. Pero había una intención linda de parte de Dios. Siempre la hubo. El anhelo y el deseo de que el hombre morara con Él. Anhelo que fue echado por tierra cuando Adán, no digamos Eva, sino que digamos Adán, porque el pecado entró fue por un hombre, no por Eva. Y Adán nos entregó en manos de nuestro gran, peor enemigo. No hay otro más grande, peor enemigo que ese, porque ese no tiene escrúpulos. Ese solo desea el mal para nosotros. Pero bueno, Dios en su propósito
dijo algo muy bonito. Yo mismo. Eso lo dijo el Padre. A eso se refería él cuando habló de las Escrituras. A eso se refiere el Antiguo Testamento. Las Escrituras dicen que el Padre dijo, yo mismo vendré y los salvaré. ¿Y sabe por qué dijo yo mismo? Porque Él dijo, no hay otro Salvador. Fuera de mí no hay quien salve. Y como Él era el único Dios, porque al menos eso es lo que dice Oseas, un Dios que había conocido a Abraham, Isaac y Jacob, un Dios que empezó a conocer la descendencia de Israel, de Jacob, en Egipto. Las 12 tribus se multiplicaron y el pueblo llamado Israel conoció a Dios, fue allá en Egipto, por las hazañas que hizo. Nunca lo vieron, pero vieron cómo muchas cosas sucedieron, y entre ellas, cómo era que un mar se abría y donde había habido agua, era como si nunca hubiera habido, era seco. Pues bien, ese único Dios dijo, yo mismo vendré y los salvaré. A veces se piensa que el Padre es uno y el Hijo es otro. Cuando vemos diciendo a Jesús, antes que Abraham fuese, Padre, glorifícame con la gloria que tuve antes que el mundo fuera. Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero bien, todo esto tiene un significado y no se puede dar otro. El Hijo, lo humano de Dios, hablaba, no porque Él necesitara de alguien. Él era Dios. ¿Y cómo Él era Dios? Sencillo. Es tan fácil de entender esto. Dice la Escritura que el Espíritu Santo, que es Dios, que es el Padre, engendró en María una criatura, un niño. Eso dice Mateo 1, 18 al 20. Así lo dice la Escritura. Y el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando María desposada con José, antes que se juntasen, se halló haber concebido del Espíritu Santo. Y Jesús es hijo del Espíritu Santo en lo humano. El ángel en sueño le dijo a José, José, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Si nos vamos a un diccionario enciclopédico, nos damos cuenta que la palabra engendrar lleva a Padre, porque el que engendra recibe el título de Padre, y el Padre es Jesús. Pero ¿y si el Padre es Jesús, cómo es que Jesús y el Padre son el mismo? Fácil de entender. La Biblia dice que el Verbo se hizo carne, porque en el principio Dios, que nadie había visto, que solo habían escuchado la voz de Él, el Verbo era Dios. Él, que tenía la vida eterna y que era la luz de los hombres, vino a este mundo. Eso dice San Juan 1, a partir del versículo 9. Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y al mundo no lo hizo el Hijo, lo hizo el Padre. Y si nos vamos a los profetas, que es lo más lindo, encontramos un versículo muy bonito. En Isaías capítulo 17, verso 7 dice muy clarito que que iba a venir un día en el cual el hombre iba a ver a su hacedor. Y el hacedor no es más que aquel que cogió barro, hizo un muñeco, le dio aliento de vida. Ese hombre fue hecho por el Padre. Y el Padre ahí prometía que un día ese hombre lo iba a ver. En aquel día el hombre vería a su hacedor y sus ojos contemplarían al Santo de Israel. Nosotros debemos entender y comprender el amor de Dios. Él jamás envió a otro. Él mismo bajó. Él mismo bajó. Los judíos, que sabían que solo había un Dios, lo esperaban era Él. Unos lo aceptaron, otros no.
Para unos ya se cumplió la profecía de Isaías 25:9. Para otros todavía no. Para unos ya el que estaban esperando vino. Para otros no. Todavía siguen esperando el Mesías. Un testimonio muy lindo de que Jesús y el Padre son el mismo. Nos lo da Felipe. Felipe le dijo a Jesús: muéstranos el Padre y nos basta. Y el Señor le contestó: tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, y no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Pero los versos 10 y 11 del capítulo 14 de San Juan nos dicen algo muy bonito. Y es: si no crees que el Padre, yo soy en el Padre y el Padre en mí, crea las obras. Aquí obras es sinónimo de milagros. Crea las obras, porque las palabras, dijo él, las palabras que yo os hablo, no las hablo de mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, el Padre que está adentro de este cuerpo, Él hace las obras. Él es el Padre, por eso. Lo humano, lo que se llamó hijo de Dios, fue el cuerpo que Dios utilizó para hacerse hombre. Recuerde que un espíritu no puede morir, y el Padre mismo había prometido salvarnos. Él tenía que comprarnos, recomprarnos con precio muy alto. Su misma vida, su propia carne y sangre tenía que ir a un sacrificio. Así Él pagó de una vez por el pecado de todos nosotros. Sí, Padre. La Biblia en Hebreos 2:14 dice muy clarito que por cuanto